Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 30 de abril. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Se contrae la economía del país. La administración Trump aún está lidiando con las complicaciones económicas de la era Biden. El reporte completo desde Washington, D.C. Además, la directora de Inteligencia Nacional anuncia la detención de 700 personas ligadas a grupos terroristas internacionales. Y el nuevo primer ministro de Canadá se reunirá muy pronto con el presidente Trump. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. La economía de Estados Unidos se levantó hoy con los datos negativos del Producto Interno Bruto en el primer trimestre. Sin embargo, el presidente Trump señala a Joe Biden de haberle dejado un desastre como herencia. La historia la tiene Juan Esteban Silva desde Washington, D.C. Hola Karina, ¿qué tal? Los saludo desde aquí, desde la Casa Blanca. La economía de los Estados Unidos registra una sorpresa negativa en el primer trimestre de 2025. El Producto Interno Bruto, que es la medida más amplia de la actividad económica, cayó 0.3% en términos anualizados. Esto significa que de mantenerse este ritmo, la economía se contraería. Pues bien, les quiero contar que hoy el presidente Donald Trump sostuvo una reunión de gabinete con todos sus secretarios y allí ha conversado sobre el tema de la economía como una de las principales banderas de esta administración. Justo hoy, cuando los mercados han reaccionado de alguna manera tímida, el Dow Jones cayendo más de 1.200 puntos en la jornada, el S&P 500 bajó un 1.35% y el Nasdaq con un desplome de 2.4%. Pero el presidente Trump ha sido muy honesto, televidentes de Voz News, porque ha dicho que lo que heredó del expresidente Joe Biden fue un verdadero desastre y que solucionar ese tema, la economía, pues tomará cierto tiempo. Miren ustedes. I had the biggest stock market increase, 88% in the last term, in my last term. But I don't view the stock market as the end all. It's an indicator. But what the stock market really tells you, and when you look at the stock market in this case, is it says how bad a situation we inherited. This is a quarter that we looked at today, and we took all of us together. We came in on January 20th. So this is Biden, and you could even say the next quarter is sort of Biden because it doesn't just happen on a daily or an hourly basis. But we're turning it around. It's a big ship to turn around, and we're going to have the greatest country financially in the history of the world, I believe. Pero una de las medidas que ha tomado el presidente Donald Trump en materia económica, especialmente en esas relaciones internacionales, son los aranceles. Esto ha dicho el representante de comercio Jamieson Greer sobre cómo avanzan esas negociaciones con varios países. This week, this is like a break for me to come. You have to listen to with all the countries that want to negotiate. Sure. They all So want to negotiate. They want to make don't zoom in on this. Yeah, this is like a tracker, right? We have all these columns of which countries have come in, when we started negotiations, who gave us an offer, are we in technical talks, and when do we expect to have deals done. Those are some weeks out, but we're working very quickly on this. Thank you, Jameson. You're going to have a lot of fun for the next 3 weeks. Recordemos que entre las negociaciones, según la administración Trump, está China con 145% de arancel. Hay otros países que tienen el 25% y otros que, digamos, redondean esa cifra global del 10%. Pero sin duda alguna, Karina y televidentes, la economía seguirá dando de qué hablar. Es la información desde la Casa Blanca. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y el presidente Trump dio un respiro a la industria automotriz al firmar un pequeño alivio temporal en los aranceles que afrontan casi todos los fabricantes de automóviles. Coincidiendo con la celebración de sus 100 primeros días de mandato, el presidente anunció deducciones del 15% y el 10% durante los 2 primeros años a las empresas que deban importar piezas con el fin de ayudarles a la transición, de trasladar toda la cadena de producción al país y limitar el impacto de los gravámenes superpuestos que afectan a este sector. Desde el 3 de abril, los vehículos importados a Estados Unidos están gravados con un impuesto del 25%. Con una excepción, las piezas procedentes de Canadá y México quedan exentas y están dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como el TEMEC.
Y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo en esta reunión de gabinete que le han dado un duro golpe a varios grupos terroristas que operan en el país. Gabbard explicó que están trabajando en estrecha colaboración con el equipo de la fiscal general Pam Bondi para integrar la información de las operaciones de estos cárteles, detenerlos en la frontera y entregar sus nombres al Departamento de Seguridad Interna y el FBI. Informó igualmente que arrestaron a 700 presuntos terroristas extranjeros vinculados a la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Y Kilmar Ábrego García fue acusado de ser pandillero en documentos judiciales de 2018, según revela The New York Post. El ex de la esposa de Ábrego García hizo esta afirmación al solicitar una audiencia judicial de emergencia sobre la custodia de los dos hijos de la pareja. Está saliendo con un pandillero, argumentó entonces el ex de Jennifer Vázquez Sura, Edwin Trejo Ramos, en la petición presentada ante el Tribunal de Circuito del Condado Prince George en Maryland. Por cierto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, prometió este miércoles deportar de inmediato al presunto pandillero de la MS-13, Kilmar Ábrego García, si regresaba a los Estados Unidos, a pesar de que la Corte Suprema ordenó a la Casa Blanca facilitar su regreso. Ábrego García no está bajo nuestro control, es un ciudadano salvadoreño, está en su país. Si lo trajeran de regreso a los Estados Unidos, lo deportaríamos de inmediato, declaró Noem a CBS News. Y la juez del Tribunal de Circuito de Milwaukee, que ayudó a un inmigrante ilegal con historial delictivo a escapar, Hannah Dungan, fue temporalmente relevada de sus funciones oficiales. La juez fue arrestada y acusada el pasado viernes por agentes del FBI, luego de que una denuncia penal revelara numerosas pruebas que mostraban cómo Dungan había protegido a un inmigrante de ser detenido por agentes de ICE. De igual forma, las autoridades acusaron a Dungan de encubrir a una persona para evitar su descubrimiento y arresto, en lo que muchos han denominado como un claro caso de obstrucción a la justicia. En la orden emitida el martes se estableció que Dungan tiene temporalmente prohibido ejercer los poderes de una juez del Tribunal de Circuito en el estado de Wisconsin. Y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, no descartó sus aspiraciones presidenciales en 2028 cuando la cadena Fox News le preguntó sobre el video que se hizo viral y que los expertos advertían si estaba lanzando nuevamente su campaña. Creo que lo que más debería preocupar a la gente es el hecho de que los republicanos están intentando recortar Medicaid en estos momentos y la asistencia sanitaria de la gente está en peligro, dijo la demócrata cuando se le preguntó si estaba considerando presentarse a la presidencia. Ocasio-Cortez ha recorrido Estados Unidos con el senador Bernie Sanders en la gira Combatir a la Oligarquía. Los analistas han estado especulando sobre si la demócrata está lanzando una campaña en la sombra para la presidencia. Y como lo sabe, se cumplen 100 días del gobierno del presidente Donald Trump y los demócratas del Senado y la Cámara han aprovechado el momento para criticar a la administración. Sin embargo, las encuestas muestran que la aprobación de los legisladores demócratas están en mínimos históricos. Vanessa Vallejo nos tiene un informe al respecto. Vanessa. Ayer martes y hoy miércoles en la mañana, los demócratas de la Cámara y del Senado se despacharon en contra de la administración Trump en medio de la celebración de los primeros 100 días del presidente en la Casa Blanca. El líder de la minoría en el Senado, el senador Chuck Schumer, dijo que han sido 100 días de infierno. Escuchemos sus declaraciones. Donald Trump's first 100 days have been 100 days from hell. Over the past week, as I've thought about this 100-day mark, as I met with people throughout my state, with business owners and nurses and seniors and veterans and many Republicans, I couldn't think of another way to describe the sentiment I felt back home. These 100 days have been 100 days from hell. Donald Trump is not governing like a president of a democratic republic. He's acting like a king, a despot, a wannabe dictator. Remember that during the campaign, he indicated that he'd be a dictator just on day one. But everything we've seen so far shows he wants to be a dictator for much, much longer. And he's eating away at America's rule of law, America's norms, America's fundamental values. And people are scared and people are angry. Después de este ataque contra la administración Trump, el demócrata respondió preguntas en una rueda de prensa y hubo un intercambio muy interesante. Una periodista de CNN le preguntó por una encuesta de ese medio que sitúa el índice de aprobación de Schumer por debajo de cualquier otro líder del Congreso. La periodista le preguntó,
¿Le preocupa ser un lastre para su partido? A lo que el senador Schumer respondió: las encuestas van y vienen, nuestro partido está unido. Y otro que dio un discurso para atacar al presidente es el líder de los demócratas en la Cámara, el congresista Hakeem Jeffries. Escuchemos parte de su discurso. The far-right extremists continue to crash the economy in real time, have failed to address the high cost of living, and are driving America toward a painful recession. The first 100 days of the Trump administration have been characterized by chaos, cruelty, and corruption. America is better than this. We should be able to do better for the American people. Pues a pesar de las acusaciones de los demócratas, según los datos, el presidente ha conseguido buenos resultados en lo que va de su gobierno. Por ejemplo, los precios al consumidor medidos intermensual bajaron en marzo por primera vez en casi 5 años. Y según el informe de principios de mes, la inflación interanual se desaceleró drásticamente, alcanzando un aumento del 2.4% en el IPC, que es incluso por debajo del aumento del 2.6% que esperaban los economistas. También vale resaltar que el presidente Trump ha creado 345,000 nuevos puestos de trabajo y 54% de esos puestos de trabajo son en el sector privado. Pues los demócratas tenían que aprovechar la fecha para atacar a la administración. Sin embargo, es imposible desviar la mirada de la situación que viven. Las cifras de aprobación del Partido Demócrata están en niveles mínimos y el partido atraviesa una grave crisis. Gracias, Vanessa. En otras cosas, el senador Adam Schiff presentó una legislación para prohibir los rifles AR-15, catalogándolos erróneamente como armas de asalto cuando estos son semiautomáticos. El senador demócrata argumenta que este proyecto de ley es para atacar una amenaza masiva. Escuchemos parte de lo que dijo. This bill is a way to attack that massive threat to our safety and security. Dianne Feinstein introduced the first assault weapons ban 31 years ago after a school shooting in Stockton, California. For 10 years, that bill had a dramatic impact on mass shootings and mass casualties. But when that expired, mass fatalities and gun shootings went up by 236%. The impact was that dramatic. It's time to pass an assault weapons ban again. It's time to protect our communities from senseless gun violence. It's time to bring back that powerful common sense reform again. It's time for the assault weapons ban of 2025. Este proyecto tiene pocas posibilidades de ser aprobado ya que los republicanos cuentan con la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y un juez federal ordenó la liberación de un manifestante anti-israelí que ayudó a organizar disturbios y protestas en la Universidad de Columbia este miércoles. Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, detuvieron a Mohsen Madawi, titular de una tarjeta de residencia permanente a principios de mes. Según el expediente judicial, Madawi cofundó la Unión de Estudiantes Palestinos en Columbia tras el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. Fundó también el grupo junto con Mahmoud Khalil, otro activista pro-Palestina que fue detenido por funcionarios federales de inmigración durante la administración Trump a principios de este año. Y el presidente de Harvard, Alan Garber, se disculpó por la incapacidad de la universidad para abordar las tensiones antisemitas y antimusulmanas en el campus tras el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. La Universidad de Harvard publicó los informes de sus grupos de trabajo presidenciales sobre antisemitismo y prejuicios anti-israelíes, así como sobre prejuicios antimusulmanes. En una carta, a la universidad, Gerber expresó su gratitud por el trabajo de los equipos y lamentó el aumento de la intolerancia y los enfrentamientos, a veces violentos, ocurridos en el campus. En respuesta a los informes, Gerber anunció que la universidad implementaría algunas de sus recomendaciones, entre ellas una revisión de las políticas disciplinarias, un proyecto de investigación sobre antisemitismo y un análisis histórico de musulmanes y palestinos.
Y la administración Trump removió el martes a varios integrantes del Consejo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, entre ellos Douglas Emhoff, esposo de la ex vicepresidenta Kamala Harris. El organismo federal que asesora al Museo Nacional encargado de preservar la memoria del genocidio nazi cuenta con más de 50 miembros designados por el presidente. Hoy me informaron de mi destitución, declaró Emhoff tras recibir la notificación. En su mensaje expresó preocupación por el enfoque de la nueva administración. La conmemoración y la educación sobre el Holocausto nunca deben politizarse. Convertir una de las peores atrocidades en la historia en un tema político es peligroso y deshonra la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis, señaló el esposo de la ex vicepresidente. Así nos vamos a la pausa comercial. El presidente Trump señala que el nuevo primer ministro de Canadá se reunirá muy pronto con él. Los detalles de esto y más al regreso. Además, recuerde que ya puede ver Voz News en todas nuestras plataformas. Nos encuentra en Roku, Apple TV, Fire TV y, por supuesto, en la señal de Now Media. Así que vaya, ponga la palabra Voz y encontrará todo el contenido especial que tenemos para ustedes. Y también, si no ha descargado el app de Voz en su teléfono celular, puede hacerlo ahora mismo. Vaya a la tienda de App Store o de su teléfono Android, ponga la palabra Voz, descargue el app. Recuerde que es gratis y le da acceso a información sin censura para usted. Quédese, ya volvemos con más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que el primer ministro canadiense Mark Carney visitará pronto Washington en medio de tensiones generadas por los aranceles y amenazas de anexión. Es muy amable y vendrá a la Casa Blanca muy pronto, en la próxima semana o antes, declaró Trump a periodistas después de que Carney ganara las elecciones para formar un nuevo gobierno luego de la renuncia de su antecesor, Justin Trudeau. Y Ucrania anunció un acuerdo que permitiría a los Estados Unidos acceder a los minerales del país, así lo dijo a la AFP un alto cargo de la administración ucraniana. El acuerdo permitiría explotar conjuntamente los recursos minerales de Ucrania, un pacto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera una devolución por la ayuda que Kiev recibió de Washington desde que comenzó la guerra. Además, el acuerdo plantea inversiones conjuntas en el desarrollo y la reconstrucción de Ucrania. Irán y Estados Unidos llevarán a cabo este sábado en Roma su cuarta ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán bajo mediación de Omán, así lo declaró este miércoles el jefe de la diplomacia iraní. Tanto Estados Unidos como Irán iniciaron estas conversaciones el 12 de abril con la mediación del Sultanato de Omán. El 19 y el 26 de abril se llevaron a cabo otros encuentros. Francia, Reino Unido y Alemania son, junto con China y Rusia, miembros de un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear en 2015. El pacto, que establece levantar las sanciones contra Irán a cambio de un control de sus actividades nucleares, quedó obsoleto tras la retirada de Estados Unidos en 2018. El presidente Donald Trump quiere llegar a un nuevo acuerdo con Irán. La Fiscalía de México descartó que un centro de operaciones del narcotráfico descubierto en una finca en el estado de Jalisco hubiera funcionado como lugar de ejecuciones sistemáticas, una conclusión inmediatamente rechazada por el colectivo que denunció la presencia de restos óseos en ese lugar. Escuchemos más en el siguiente reporte. El fiscal general Alejandro Hertz aseguró que en el rancho Izaguirre, controlado por el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, no se localizaron osamentas ni se constataron indicios de que haya albergado crematorios. No se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales, no se encontraron. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas aseguran que los presuntos crematorios habrían sido utilizados para desaparecer los cuerpos de personas que fueron asesinadas tras resistirse a ser reclutadas. Tenemos como pruebas indudables la cantidad de ojivas, de casquillos, las dianas de operación de armamento, los equipos con los que se entrenaban. Tenemos todos esos elementos. Ese era un sitio de operación permanente. Ahí se reclutaba, ahí se les preparaba y de ahí salían a operar. Hertz apuntó que las investigaciones continúan para determinar cuántas personas, mediante un sistema de reclutamiento forzado, pudieron ser llevadas al rancho Izaguirre. También se investiga una posible complicidad de autoridades municipales con criminales.
Desde 2021, una comisión local de derechos humanos alertó de estas actividades, pero solo en septiembre pasado, tras un operativo de fuerzas estatales y federales, se descubrió el sitio. México acumula más de 127,000 desaparecidos, la mayoría desde 2006, cuando el gobierno federal lanzó un criticado operativo militar antidrogas. Bueno, como cada miércoles, nuestro segmento de tecnología está bastante nutrido. Por un lado, hablaremos de las redes sociales y su futuro, y por el otro, de una nueva herramienta de ByteDance. Pero ¿quién mejor que nuestro especialista en tecnología, Juan Guevara? Bienvenido de nueva cuenta, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y quién mejor es correcto, eh? ¿Verdad? No, es que tú eres expertísimo en tecnología, Juan. Oye, vamos a comenzar con estas declaraciones de Mark Zuckerberg, fundador de Meta, en donde, no sé, llama la atención que dice que estamos en el fin de las redes sociales. ¿Cómo lo ves? ¿A qué se refiere con estas declaraciones? Mira, lo que pasa es que traen de un ala, por no decir más feo, a las redes sociales, específicamente a Mark Zuckerberg y a Meta, porque trae un juicio de monopolio en diferentes países y en la Unión Europea también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que un argumento que presenta Mark Zuckerberg es que las redes sociales no son lo que eran antes y que ahora lo que inició con la idea de interconectar a los usuarios, que fue lo que inició Facebook, pues ahora ya no es. Y lo mismo es con Meta y lo mismo es con WhatsApp. Ahora lo que están haciendo es el empujar contenido, el presentar contenido. Entonces, lo que Mark Zuckerberg dice es que las redes sociales, el fin de las redes sociales ya está sucediendo porque ya no es el conectar a usuarios con otros, sino realmente se ha vuelto Instagram, por ejemplo, o Facebook, plataformas de consumo de contenido. Presentaba pues que ahora del 22%, que era lo que los usuarios hacían, las actividades que hacían en Facebook o en Instagram, pues ahora ha bajado al 7%. Y todo lo demás, o el tiempo que realmente la gente pasa en este tipo de redes sociales, pues es el consumir contenido no solamente de los amigos o de la familia, sino contenido en general. Entonces, hasta cierto punto, exacto, o sea, hasta cierto punto, pues Zuckerberg, además de que tiene que presentar un argumento convincente porque no es un monopolio, porque si entonces él dice que las plataformas sociales o las redes sociales se han convertido en plataformas de consumo de contenido, pues entonces está YouTube, está entonces TikTok, y entonces le quita eso el argumento de que ellos son un monopolio. Lo que sí es cierto es que las redes sociales ya no están para conectar a las personas, sino realmente lo que están haciendo es empujan el contenido, tratan de que la gente se enganche con el contenido y bueno, pues entonces se vuelven competidores de nosotros. Ahora, pregunta, la pregunta del millón, ¿cómo lo ve Juan Guevara? ¿Es monopolio o no Meta? No es monopolio. Realmente Zuckerberg está muy lejos de ser un monopolio. Yo creo que en mi punto muy particular de ver las cosas es que las redes sociales van de caída. La gente ya no le interesa conectarse a través de Facebook, Instagram o TikTok. Y ya no tienen su función inicial, ¿no? De alguna manera. Vámonos al segundo tema, Juan, antes de que se nos acabe el tiempo, que es muy importante, y es que ByteDance está lanzando una herramienta para crear deepfakes. ¿Cómo funciona y cuál es el peligro de esta herramienta? Precisamente porque las redes sociales se han vuelto una plataforma para consumir contenido. ByteDance, con una de las tecnologías más importantes a nivel internacional, lanza un producto que se llama OmniHuman. Y este producto basado en inteligencia artificial, tiene la capacidad de poder crear videos convincentes, deepfakes, en base a una sola fotografía. Entonces ellos presentan en su website, OmniHuman, presentan una foto de Einstein, que obviamente sabemos que lleva ya tiempo en un nivel diferente al de nosotros, ya trascendió, pues presentan dando una conferencia o presentan dando una plática de algo que nunca existió y presentan diferentes modelos en donde este sistema de inteligencia artificial, a través de una sola fotografía, puede crear videos en donde pues, el avatar gesticula, el avatar se comunica, etcétera.
Y esto pues tiene significativos riesgos o riesgos significativos, porque entonces ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial puede crear deepfakes que realmente son muy convincentes. Claro que sí, justo cabe mencionarlo, Juan. He escuchado, sobre todo por parte de gente mayor, que luego está viendo videos en YouTube y ven videos donde les hablan supuestamente de salud, de cómo eliminar la diabetes. Incluso ponen este tipo de propaganda a figuras públicas, periodistas conocidos, y hay gente que se lo cree. Qué peligro de verdad, y bueno, hay que estar muy al tanto de ello. Ojalá que haya alguna regulación, por lo menos en los Estados Unidos y por lo menos en América Latina. Sabemos que es China, así que de alguna manera pues siempre está ahí la duda de con qué intención nos mandan información y crean este tipo de avances que por un lado suenan muy increíbles, muy novedosos, pero por el otro lado sí pueden representar un peligro para la gente que cae en este tipo de retórica. Como siempre, muy informativo tu segmento, Juan. Siempre un gustazo tenerte con nosotros. Igualmente, nada más de cerrar algo muy importante, no todo lo que viene de China es malo y las otras redes sociales están haciendo este tipo de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver muy pronto cómo Meta y otras redes sociales van a empezar con este tipo de deepfakes y estos sistemas de inteligencia artificial. Así es, cada vez más difícil verificar qué es real y qué no. Pero bueno, para eso estamos aquí. Gracias, Juan. Oiga, y escuche esto. Esta selfie se hizo rápidamente viral en las redes sociales, en donde se ven 3 de los cardenales más jóvenes que participarán en el próximo cónclave en el Vaticano para elegir al nuevo Papa: el cardenal Américo Manuel, de 51 años, de Portugal; el cardenal Mykola, de 45 años, greco-ucraniano, radicado en Australia; y el cardenal Giorgio Marengo, de 50 años, de Mongolia. Conforman, mejor dicho, esta pintoresca foto que ha sido compartida y comentada por muchos en las redes sociales. Ahora sí nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. El día de hoy el presidente Trump sostuvo una reunión pública de gabinete donde abordaron los logros de estos primeros 100 días en el gobierno. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Vamos a comenzar con este tema que ha comenzado desde el lunes, la celebración de estos primeros 100 días del gobierno. Sin duda alguna, uno de los mayores logros de esta administración ha sido la política migratoria. Hoy conocimos nuevos datos. La directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, señaló que se han detectado alrededor de 700 individuos con nexos con bandas criminales terroristas como Tren de Aragua, MS-13 y el Cártel de Sinaloa. ¿Qué tan significativo y tan importante ha sido la designación de estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas para empezar a ver estos logros, Alfonso? Ha sido fundamental y honestamente se tenía que haber hecho antes. No sé por qué la administración Biden no lo hizo, pero esto ha permitido, como bien dijo Tulsi Gabbard en la reunión, establecer como una prioridad para todo el aparato de inteligencia el enfocarse en estos elementos criminales, en inmigrantes ilegales involucrados en actividad delictiva, en estas pandillas que reclutan inmigrantes ilegales y que en los últimos años han penetrado, particularmente el Tren de Aragua, han penetrado a los Estados Unidos y ahora operan en más de 18 o 20 estados. Entonces yo creo que esto es muy importante. También la secretaria de Seguridad Interna habló del número de personas, más de 150,000, que han sido detenidas en el interior del país. La inmensa mayoría son criminales y enfatizaron eso. La inmensa mayoría de las personas que se están deteniendo son criminales y no deberían estar en Estados Unidos. Esas son tremendas noticias. Y yo creo que de esta reunión se vio que el logro más importante, ciertamente, durante estos primeros 100 días es en el área de migración. Y yo creo que el pueblo americano así lo reconoce. La mayoría de los americanos piensan que la administración está haciendo un buen trabajo en lo que se refiere a la frontera.
Claro, en lo que se refiere a inmigración, a la frontera y a seguridad nacional. Veíamos apenas hace unos días, el fin de semana, este mega operativo en este antro clandestino que habían recibido más de 100 denuncias bajo la administración del presidente Biden y que no se había hecho nada al respecto hasta ahora, donde se arrestaron a más de 100 personas, drogas, se confiscaron armas. Orlando, ¿cómo ves los logros de esta administración en este sentido? Bueno, son importantes, son inobjetables y yo creo que son los que la mayoría de los americanos reconocen, incluso según las encuestas, y los que contrastan más con la administración anterior, porque los logros empezaron el día 1 y fueron rotundos, muestra de que la administración anterior no logró nada en materia migratoria y de combate a la criminalidad porque no se lo dispuso. Yo quisiera destacar también lo que ha sido el papel de Marco Rubio en estos 100 días, propiamente del Departamento de Estado, que también publicó su especie de recuento de estos 100 días y la verdad es que se ha logrado mucho en materia de política exterior, tanto que el mundo está un poco descolocado con respecto a lo que están siendo los cambios importantes en el paradigma. Eso no se logra de la noche a la mañana, ni es algo tan fácil de lograr. No obstante, esta administración ha puesto a todo el mundo a recogerse, a reflexionar, ha hecho cambios importantes de la presencia china en la región, cambios importantes con respecto a la crisis de Medio Oriente, etc. Y yo creo que es una muestra de el talento del secretario de Estado Rubio. Y hablando precisamente del secretario Rubio, durante la reunión de gabinete de esta mañana, él señaló que están buscando a otros países para recibir a algunos de los seres más, voy a citar textualmente lo que él dijo, algunos de los seres más despreciables y que entre más lejos de Estados Unidos mejor, esto haciendo alusiones a que están buscando acuerdos, otros acuerdos como el de El Salvador. Y además dijo, lo quiero decir sin disculparme por ello, lo digo abiertamente, lo estamos buscando, necesitamos otros países que colaboren como lo está haciendo El Salvador para poder sacar a estos criminales de los Estados Unidos y enviarlos allá. ¿Quiénes podrían ser o qué países podrían llegar a acuerdos con Estados Unidos como lo está haciendo El Salvador? ¿Qué se te viene a la mente, Vanessa? La verdad no sé, porque un acuerdo como el de El Salvador creo que va a ser muy difícil encontrar en el resto de la región. Digamos que Bukele es un hombre bien particular, es definitivamente un hombre con el carácter de Trump, y eso encontrarlo va a ser muy difícil. Ahora, no como ese tipo de acuerdos, pero obviamente lo que sí ya hemos estado viendo, incluso con gobiernos bastante difíciles o con regímenes dentro de la región, es las negociaciones para que reciban a la gente de sus países pues mucho más fácil y de la forma en la que se debiera hacer, sin tantas trabas y sin tantos problemas. Y eso es muy importante. Y es muy importante también el señalamiento de estos criminales, de los números de criminales, de los delitos que han cometido. Esta mañana, por ejemplo, ICE capturó a 2 hombres, uno que tenía registro de haber cometido un asesinato y el otro también, otro crimen violento que no recuerdo exactamente cuál era, pero el punto es que cuando hacen esto, cuando muestran los mugshots de toda esta gente en la Casa Blanca, eso es supremamente importante para que la gente vea que efectivamente sí son criminales y que todo el mundo se debería alegrar de que se esté haciendo esto y de que estas negociaciones se estén dando, ya sean negociaciones como las del Salvador, otro tipo de negociaciones de simplemente devolver a la gente a sus propios países, pero seguramente, y es lo que hemos estado viendo, es un Departamento de Estado trabajando con todos esos lugares de donde vienen todos esos migrantes para que sin trabas devuelvan a esa gente a sus lugares. Otra de las cosas que aprendimos el día de hoy en relación a la materia migratoria y las implicaciones de la inmigración ilegal es el costo. Yo creo que es importante para ponerlo en perspectiva. El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, dijo que un 59% de inmigrantes ilegales han recibido algún tipo de asistencia para vivienda en el país, lo que le ha costado al departamento $42,000 millones anuales. ¿Qué te parecen estas cifras, Alfonso? Porque, bueno, por un lado tenemos a veces mucho activismo a favor de la inmigración irregular, de la inmigración ilegal, y por otro lado vemos que hay muchos estadounidenses sufriendo, por supuesto, para pagar sus rentas, para tener acceso a vivienda, para comprar propiedades, y entonces escuchan estas cifras. Yo creo que es importante. ¿Cómo lo ves tú?
Esto es un gran problema porque los que abogan por una inmigración liberal de fronteras abiertas nunca hablan del costo. Siempre dicen que los inmigrantes ilegales no tienen acceso a beneficios, pero la realidad es que de distintas maneras, ya sea porque cometen fraude, consiguen un número social falso o se roban el de otra persona o de alguna otra manera terminan o porque un Estado se los permite, terminan recibiendo diversos beneficios financiados por el gobierno federal, no solo vivienda, pero sabemos que hay muchos también que tienen acceso a fondos de Medicaid y un sinnúmero de otros programas. Y tiene un costo, como decía el secretario Turner, muy, muy grande en un momento en que tenemos recursos limitados. Estamos tratando de reducir el gasto y la deuda es muy, muy elevada. No podemos continuar con este gasto excesivo. Entonces, hay que asegurarse que estas personas, primero, que no entren ilegalmente y segundo, los que están aquí legalmente, que no tengan acceso a estos beneficios, porque al final se convierte en una especie de magneto. Si ellos saben que pueden entrar, que eso era lo que pasaba durante la administración pasada, sabían que si llegaban a la frontera sur los iban a dejar entrar y también sabían que iban a tener acceso a un sinnúmero de beneficios, ¿no? Pues todo eso crea un ambiente que incentiva la migración legal. Entonces yo creo que es importante cortarle el acceso porque es muy costoso, pero también para que deje de ser un incentivo para que inmigrantes vengan ilegalmente a los Estados Unidos. Por supuesto. Vamos ahora a abordar otro de los temas muy importantes que le preocupa a todos los estadounidenses y es el tema económico. Hoy nos levantamos con malas noticias en relación a la contracción de la economía. Vanessa, ¿qué significa la contracción de la economía en este primer trimestre? Bueno, pues lo que se hace es medir la creación de nuevos productos, la creación de nueva riqueza para mirar si la economía creció o no creció. Cuando se contrae es cuando uno dice, bueno, no creció e incluso ciertas cosas, digamos que desaparecieron o se cerraron o no están ya, digamos, disponibles en la economía. Ahora, esto no es tampoco tan raro y tampoco es tan alarmante, sobre todo si venimos de periodos de dificultad, como por ejemplo los que venimos en la época del presidente Biden, con una inflación tan alta, donde además ahorita lo que estamos viendo es una reacomodación de muchas cosas. Es decir, estas cosas son relativamente normales en periodos de reacomodación y si va a seguir esta reacomodación con todo esto de los aranceles y de impulsar nuevos sectores y algunos sectores que seguramente van a cerrar, algunas empresas que van a cerrar por cuenta de los aranceles o por cuenta de esta reacomodación, es normal que vayamos a ver esto en algunos sentidos. Y creo que lo más importante sobre todo es que veamos que la inflación no vaya a subir tanto, es que veamos que el desempleo no se vaya a aumentar, digamos, ese tipo de cosas son muy importantes porque entonces dice que pues, por ejemplo, si una empresa cerró, la gente igual se pudo ir a otra empresa y conseguir trabajo. No es tan importante si esa empresa cerró, sino sobre todo que esa gente que se quedó sin empleo pueda conseguir trabajo en otro sector. Entonces, pues sí, hay que mirarlo, pero tampoco es, digamos, una cifra dramática por todo por el contexto. Y, por ejemplo, en ese sentido también escuchábamos el día de hoy que hay corporaciones que han prometido invertir y traer una inversión de $2.5 billones a los Estados Unidos a causa precisamente de los aranceles. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Y tú crees que esto pueda traer finalmente un poco más de certidumbre? Hemos visto el efecto que los aranceles han tenido en las bolsas de valores, pero al anunciarse este compromiso de inversión por parte de diferentes industrias aquí en los Estados Unidos que podrían potencialmente crear más empleos, ¿crees que veremos ese efecto en los próximos meses? No creo que sea suficiente. No es un número notablemente significativo como para aplacar el impacto mediático y real que está teniendo todo el tema de los aranceles. Efectivamente, Trump no solamente ha anunciado que compañías americanas van a reinvertir en Estados Unidos, sino también ha habido anuncios de mega inversiones de compañías asiáticas, por ejemplo. Pero no sé si esto es suficiente. Y el tema económico creo que hay que tomárselo muy en serio. No dudo que la administración lo esté haciendo, pero hay que recordar que junto a la migración, el tema económico era la principal preocupación de los americanos.
y en gran parte fue la principal razón por la que muchos americanos, no sé si una gran mayoría, pero probablemente una cantidad importante, votó por el presidente Trump. Y la promesa es arreglar la economía. Yo sé que todo esto va en esa dirección, pero el problema está en qué es lo que está percibiendo la gente. Y no sé si, por ejemplo, vamos a contrastar con Argentina. El presidente Javier Milei tomó una serie de medidas drásticas, muy drásticas en Argentina, que puso a los argentinos a pasarla mal por varios meses. Ya se está empezando a ver un poco el resultado, pero dedicó meses y meses de labor pedagógica diciendo que había que pasarla mal para luego pasarla bien. Mi temor es que la administración Trump lo único que ha prometido es prosperidad desde el día 1 y no se está sintiendo. En ese sentido, sabemos y lo hemos discutido aquí que es necesario, imperativamente necesario, el que haya una desregulación, el que haya un recorte a los impuestos para poder balancear, pero esto no lo puede hacer solo el presidente, esto requiere acción del Congreso. ¿Cuál es el reto y qué tan difícil va a ser, Alfonso, que se apruebe el plan del presupuesto, el plan de reconciliación de los republicanos en el Congreso? Sumamente difícil porque el presidente quiere hacerlo todo en un proyecto de ley. Fíjate que en un momento el Senado proponía hacerlo en 2 proyectos, que eso hubiera dado más flexibilidad para negociar la aprobación de cada uno. Ahora todo está dentro de un proyecto y se quiere hacer para el 4 de julio. Entonces hay preocupación de qué es lo que se va a recortar. Se van a recortar programas como el SNAP, de cupones de alimento. ¿Cuánto se va a cortar? Si se va a cortar el Medicaid. Todo ese tipo de cosas crea preocupación y lo que lo hace más difícil es que los republicanos tienen una mayoría muy pequeña en la Cámara. Entonces, es un juego de ajedrez muy, muy difícil. Pero como tú bien dices, estas medidas son absolutamente necesarias para complementar las políticas arancelarias, para poder generar crecimiento económico, crear buenos empleos y que regrese la manufactura. Estas noticias a corto plazo realmente no son positivas. O sea, estoy de acuerdo con Vanessa de que es normal en periodos de reajuste, pero recordemos que en el último trimestre de la administración Biden, del 2024, el crecimiento estaba en 2.4. Ahora estamos en un negativo 0.3. No son buenas noticias. Esto va a fomentar más, alimentar más la incertidumbre. Entonces, es importante. Lo bueno es que esto por lo menos se está dando a principios del mandato, ¿verdad? El presidente quizás tiene un trimestre o 2 trimestres, pero estos son los momentos para tomar las medidas difíciles, pero el pueblo americano tiene algo de paciencia, pero no mucha. Recuérdate que aquí operamos a base de periodos eleccionarios, 2, 4 años. O sea, que la gente de aquí a 6 meses va a querer ver resultados. Y si no, entonces la administración sí va a tener problemas y va a tener que dar muchas explicaciones, porque como bien dijo Orlando, este fue uno de los principales compromisos de que las cosas iban a mejorar desde el primer día. Por supuesto, y ojalá que podamos ver esa mejoría pronto. Lo que yo quisiera resaltar de estos primeros 100 días son las reuniones de gabinete públicas. Eso me parece buenísimo para todos los estadounidenses. No lo veíamos con la anterior administración y ahora ver a todos los funcionarios que conforman el gabinete dando resultados, hablando, planteando ideas, creo que es muy benéfico para todos los estadounidenses. Por supuesto, si se transmite bien a través de los medios de comunicación, así como lo hacemos aquí en Voz. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más que analizar aquí en el panel. Un juez federal ordenó la liberación de un manifestante anti-israelí que ayudó a organizar disturbios y protestas en la Universidad de Columbia. Las autoridades de ICE habían detenido a Mohsen Madawi, titular de una tarjeta de residencia permanente, a principios de mes. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este caso. ¿Qué te parece esta decisión de su liberación? ¿Creen que va a ser impugnada de alguna manera por parte de la administración Trump? Y comienzo contigo, Orlando. Bueno, debería ser impugnada. Yo creo que gran parte del propósito de la administración Trump es dejar claro que vivir en Estados Unidos, acceder a la ciudadanía, a la residencia permanente, cualquiera que sea la vía, es un privilegio y no es un derecho. Y como privilegio implica el compromiso y el cumplimiento de
pues, los principios que caracterizan a Estados Unidos, siendo uno de esos principios obviamente la defensa de la libertad, la defensa de los derechos fundamentales, la defensa de la libertad de culto, etcétera, y eso es algo que estos manifestantes pro terrorismo obviamente desprecian. Y bueno, al ser liberado, Badawi dijo lo siguiente, y lo voy a citar textual: se lo digo claro y contundente al presidente Trump y a su gabinete, no les tengo miedo. ¿Cómo ven esta declaración? O sea, está desafiando literalmente a las autoridades de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Bueno, a ver, el caso no ha terminado. Lo que el juez determinó es que la detención no procede porque él no presenta un peligro para nadie y porque no es un flight risk, o sea, él no va a desaparecer. ¿Qué va a hacer? ¿Dejar el país? Eso es lo que el gobierno quiere que haga. Entonces, mira, el gobierno lo que dijo es que en este caso el proceso de detención ameritaba el proceso de remoción ameritaba la detención. Él va a estar suelto, puede incluso regresar a Nueva York, seguir con sus estudios, pero este proceso continúa. Sí, él está desafiando a la administración. Él es un residente permanente, o sea que sí aquí hay un debido procedimiento de ley que tiene que seguir los tribunales. Él puede decir lo que él quiera, pero aquí hay un problema y siempre lo tenemos que aclarar porque se habla de la libertad de expresión, ¿verdad? La libertad de expresión, como todo derecho, tiene sus límites. Y cuando uno usa lenguaje de intimidación, de amenaza, que promueve la violencia, ese es un límite. Y ese es el lenguaje que él utilizó. Él no meramente expresó opiniones en contra del gobierno de Estados Unidos. Él incitó la violencia, amenazó y puso en riesgo la seguridad de estudiantes judíos. Eso está mal y es razón suficiente para ser removido. La ley de inmigración basta, lo único que dice es que con tal que la persona incurra en una conducta que va en contra de los intereses de política exterior de los Estados Unidos, es razón para removerlo. O sea que bajo esa categoría se puede remover sin problema. Esto lo que hace es nada, él va a seguir aquí, el proceso seguirá a los tribunales, pero yo creo que eventualmente él va a ser removido. Bueno, por otro lado, el presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, se disculpó por la incapacidad de la universidad para abordar las tensiones antisemitas y antimusulmanas en el campus tras el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre. La pregunta aquí es si estas disculpas son sinceras o por miedo a la desfinanciación del gobierno federal. Y llama mucho la atención que cuando todo el mundo sabemos que las protestas y el acoso fue en contra de los estudiantes judíos, se trate ahora de poner como que en la misma balanza, ya no nada más es antisemitismo, sino antimusulmanes en la misma balanza. ¿Cómo lo ves, Vanessa? Sí, exactamente. Yo creo que insultante, digamos, imaginémonos a los estudiantes judíos viendo como después de lo que han vivido, sale el rector a disculparse con ellos, pero también con sus atacantes. Es decir, no tiene ningún sentido y es en cierta medida un insulto. Que se disculpen y que digan que hay una especie de ataque a los musulmanes o al islamismo en general, porque no es así, es al contrario y son precisamente ellos los atacantes. Yo creo que no es una disculpa honesta en tanto que se los pone en la misma balanza y al mismo nivel y en tanto que se está poniendo al atacante como una víctima. Y creo que eso muestra también que la mayoría de estas personas que están en altos niveles en las universidades, muchas veces el asunto no es de libertad de expresión ni de que de verdad quieran como defender ese tipo de cosas valiosas como la libertad de expresión o la independencia de una universidad, sino que ellos mismos tienen posturas bastante, digamos, de izquierda y bastante claras, y esas posturas terminan influenciando pues cómo se llevan las universidades y cómo se dirigen las universidades. Creo que este es el caso en este comunicado en particular que de verdad que indigna que pongan a la víctima y al atacante en el mismo nivel. Bueno, recordemos las imágenes que veíamos de quienes tuvieron que salir en defensa de la bandera estadounidense porque había personas intentando quemar la bandera estadounidense aquí en los Estados Unidos y no eran los estudiantes judíos. Creo que es
completamente fuera de lugar y desproporcionado que haga esto. Es como bien lo dices, una burla de alguna manera para los judíos y sobre todo después de lo que pasó el 7 de octubre, de estos ataques terribles de Hamás. El ponerlos en una misma balanza simple y sencillamente no hace ningún sentido. Vamos a seguir muy de cerca lo que surja con esta información y con este caso de Harvard y de otras universidades que de alguna manera incomprensiblemente se niegan a llamarle a las cosas por su nombre y a defender a quien tendrían que defender. Vámonos a este segundo tema rápidamente antes de que se termine el tiempo. La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, no descartó sus aspiraciones presidenciales en 2028. Recordemos, y se ríe Alfonso porque lo hemos estado comentando aquí, ella hizo su recorrido por Estados Unidos con el senador Bernie Sanders en su gira Combatir la Oligarquía, en la que, por cierto, han pagado jets que cuestan $15,000 privados y que además contaminan también. Pero bueno, los analistas especulan sobre si la demócrata se está lanzando en una campaña sombra para la presidencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está haciendo campaña o no Alexandria Ocasio-Cortez, Orlando? Sí, claro, y eso se veía venir. Las encuestas del lado demócrata asoman que es quien tiene más chance y quien está hoy por hoy liderando el partido. Yo creo que Alexandria Ocasio no va a desaprovechar esa situación, ese impulso, va a ir armando su candidatura poco a poco y yo creo que es un peligro. Creo que no hay que tomarla por sentado, creo que no hay que asumir que como es de extrema izquierda, nunca se va a ganar el voto moderado del Partido Demócrata. Creo que hay que tener mucho cuidado porque al final de esta administración vamos a tener 4 años de un segundo periodo de trumpismo. Es decir, el antitrumpismo va a estar ahí, sea cual sea el candidato del Partido Republicano. Y el antitrumpismo del Partido Demócrata puede ser suficiente para que moderados acompañen a una extremista como Alexandria Ocasio-Cortez. Alfonso, ¿cómo lo ves tú y qué crees que piensen otros demócratas que también tienen aspiraciones en llegar a la Casa Blanca, como por ejemplo Gavin Newsom? A ver, yo creo que en este momento no es algo serio. Yo creo, obviamente ella quiere seguir siendo muy relevante, ser una de las figuras más relevantes y quiere dejar esa puerta abierta. Pero ella misma dijo que que era muy temprano para hablar de esas cosas, que hay otras cosas, otros retos que enfrenta el país, según ella, que hay que atender. Pero obviamente ella, para mantenerse relevante y para recibir más atención, quiere mantener esa especulación viva, que la gente continúe hablando de ella. Eso le conviene por muchas razones, incluso económicas. O sea pero que al final ella vaya a tomar el riesgo. A mí ella no me parece una persona que toma riesgos, no me parece ese tipo de líder, porque los he visto en el pasado aquí en Washington. Yo creo que son personas que están muy cómodos en su escaño, saben que pueden permanecer en el Congreso 40, 50 años, y me parece que la vamos a tener a ella por mucho tiempo en el Congreso. Pero yo creo que correr para presidente ya sabe que es un riesgo, las posibilidades de ella prevalecer en una primaria o ganar unas elecciones no son muy grandes. No veo ella tomando ese riesgo, pero no creo que esto es una campaña formal. Ella solamente quiere que la gente hable de ella. Sin embargo, no te olvides que detrás de ella está alguien que sí tiene mucho, que toma riesgos y que siempre ha tenido aspiraciones más allá, Bernie Sanders, y que no lo ha logrado, pero que quizá ve en ella una forma. Pero ella no es Bernie. Ella no creo que sea Bernie Sanders. Ella me recuerda un poquito a Luis Gutiérrez. Vanessa. Gutiérrez salió bien del Congreso, tuvo 40 años y salió bien económicamente, hizo unas buenas inversiones. Vanessa, cerramos contigo. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que depende, porque yo creo que si ella con todo el dinero que está consiguiendo y con todas las giras que está haciendo, ve que empiezan a subir sus números, yo creo que sí se arriesga y yo creo que sí lo hace. Y a mí ella no me parece tonta, me parece que ella puede dar discursos buenos para esa base, me parece que no es, digamos, Kamala que se enredaba tratando de hacer un párrafo. Yo creo que ella sí es entretenida para esa gente. O sea, yo sí la veo como un peligro y sí creo que si en las encuestas le va bien, yo creo que sí se lanzaría. Pues bueno, vamos a ver qué sucede con Alexandria Ocasio-Cortez. Yo en lo personal creo que no hay que subestimar ni a ella ni a Bernie Sanders, por supuesto. Y sí, puede ser un peligro. Yo coincido también con Orlando en que puede ser un peligro, sobre todo porque atrae a los jóvenes de alguna manera. Ya de por sí Bernie Sanders atrae a muchos jóvenes con esa retórica de justicia social que suena muy bonito, aunque no es sostenible, y quizá
y quizá esa es su estrategia, ¿no? Yo creo que ella va a ser otra Maxine Waters. Va a estar mucho tiempo en el Congreso diciendo disparates década tras década. Así nos despedimos, se nos terminó el tiempo. Como siempre, un gusto tenerlos con nosotros en el panel. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y hoy queremos despedirnos de una manera muy especial en el Día del Niño. Felicidades a todos los niños, pero también queremos compartirles a varios de los niños que hacen posible este noticiero y que usted no ve en cámara, algunos sí, otros no. Aquí está nuestro CEO, Orlando Salazar. Ahí estoy yo, mire, con unos cuantos años menos. Nuestra director técnica, Adrianito Valle. Por ahí, uno de nuestros productores, Manuel Moreno. ¡Qué seriedad, Manuel! Mira, ahí José Olmos también, de nuestros productores con su sombrero. Raymond Azar, nuestro productor también. Mira, Verónica Silveri, nuestra compañera. Qué bonita, sus cachetitos. Robert, nuestro ingeniero también. Tom Richards, uno de nuestros camarógrafos, también ahí está. Tenemos a Vanessa Vallejo, ahí chiquitita. A Luis también, uno de nuestros compañeros, Luis López. Y bueno, el miembro más nuevo de Voz, André Alberto, hijo de nuestros compañeros Verónica y Raymond, esa preciosura que ve ahí en su pantalla y que ya oficialmente trabaja con nosotros también. Nos faltaron muchos, pero aquí queríamos compartirle algunos de los niños que hacen parte de esta gran familia de Voz News. Oiga, que tengan una excelente noche. Gracias por su sintonía y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.